Un saludo a los estudiantes del curso de legislación laboral. En el día de hoy vamos a estudiar en nuestra sesión cuarta la terminación del contrato de trabajo y sus efectos. Vamos a sintetizar entonces lo que sea pertinente de los artículos 62 a 66 del Código Sustantivo del Trabajo, sin dejar de lado que es necesario tener la referencia del texto, es decir, leer el documento de trabajo que está en el campus, así como acudir directamente a la lectura del Código Laboral. Muy bien, vamos a comenzar explicando entonces el orden de la presentación. En un primer momento hablaremos de la estabilidad laboral, a renglón seguido de la terminación del contrato de trabajo y la forma de indemnización, y en tercer lugar hablaremos de las causales para la terminación del contrato de trabajo. Muy bien, comencemos entonces con el concepto de estabilidad laboral reforzada. De estabilidad laboral y luego hablaremos de la reforzada. Entonces, la estabilidad laboral en general, en términos amplios, se define como la expectativa del trabajador de conservar su empleo mientras permanezcan en el tiempo dos factores. Primero, su nivel de productividad y de rendimiento, es decir, su desempeño. Y en segundo lugar, las condiciones económicas y de estabilidad financiera de la empresa para la cual está laborando. Esto quiere decir, mientras que la empresa esté conservando sus activos, su flujo económico, su capacidad, podríamos decir, de sostenibilidad financiera o de sostenibilidad económica, y mientras el trabajador a su vez esté cumpliendo con sus deberes, con sus labores, con su rendimiento, mientras su eficiencia siga estando en el marco de los estándares propios de la labor que desempeña, una persona debería tener esa expectativa de conservar su trabajo y de que su contrato laboral no se va a terminar. Ese es el concepto de estabilidad laboral en general, que algunos también llaman estabilidad laboral relativa. Bien, hay otra idea que es la de estabilidad laboral reforzada, otros le denominan estabilidad laboral absoluta, y es aquel caso en el que no se puede despedir a un trabajador sin justa causa. Es necesario, en caso de que concurra una justa causa, que se pida permiso a la oficina de trabajo para proceder al despido. Estamos hablando en concreto de unos grupos poblacionales que han sido especialmente protegidos por el derecho porque se les considera sujetos de especial protección, bien sea por sus características propias, por algunas limitaciones que tengan en cuanto a, digamos, sus capacidades físicas, mentales o psicológicas que sin embargo no les impiden laborar, o porque se trata de grupos que tradicionalmente han sido discriminados en razón a su sexo, orientación sexual o género, entre otros motivos. Estamos hablando para este caso particular de los sectores beneficiados de la estabilidad laboral reforzada, que en ocasiones se asimilan con estos grupos de la especial protección constitucional de que trata el artículo 13. En concreto nos referimos entonces a la materna, es decir, a la mujer que está gozando de una licencia de maternidad o que se encuentra en su periodo de lactancia en primer lugar. En segundo término, hablamos de las personas que padecen disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales que no sean superiores al 50%. ¿Y esto por qué? Porque a partir del 50% ya se adquiere el derecho a la pensión de invalidez, porque una pérdida de capacidad laboral superior al 50% indica que la persona ya no está en condiciones de laborar. Bien, proseguimos. También están incluidos en este grupo las personas que pertenecen al rango de lo que se denomina el fuero sindical. Normalmente, los miembros fundadores del sindicato más los directivos, que en todo caso no pueden ser más de 10
empleados que gocen de este fuero. Muy bien, en esencia, esos son los grupos poblacionales que tienen el derecho a esta estabilidad laboral reforzada. Hay otros eventos, como es el caso del trabajador que se encuentra afectado por un problema de salud que le impide desempeñar sustancialmente sus labores, debe ser una afectación grave. Mientras el trabajador se encuentre enfermo y mientras esté en ese proceso de recuperación, no puede ser despedido. Esto se asimila al concepto que les mencionaba ahora de la persona que padece una afectación grave de salud, una disminución física, psíquica o sensorial. Esto quiere decir que aquí no se está hablando únicamente de las personas que tienen una situación de discapacidad permanente, sino también la de aquellos que se encuentran en una situación de discapacidad transitoria. Muy bien. Y continuamos. Tenemos entonces el concepto de estabilidad laboral. Vamos a pasar ahora al concepto de terminación y la manera como se liquida y paga la indemnización por la terminación. Es lo que ustedes van a encontrar en el texto y en el Código Sustantivo del Trabajo como la condición resolutoria. Aquí simplemente, para hacer más claro el asunto, vamos a referirnos cabalmente a la terminación, y esto sucede cuando el contrato de trabajo expira, se da por terminado o se extingue. Simplemente a eso se refiere todo ese concepto de la condición resolutoria. Si alguno desea profundizarlo, en el texto lo puede encontrar. Entonces, en todo contrato, esto incluye también los civiles y los mercantiles, va envuelta la condición resolutoria, según la cual, en caso de incumplirse sus deberes por parte de uno de los contratantes, el otro puede darlo por terminado. Entonces, vamos a ver que existe la facultad del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo unilateralmente en algunos casos, y a su vez el trabajador también puede invocar esta causal. Pero de los motivos de terminación del contrato de trabajo con justa causa hablaremos después. Por ahora simplemente expliquemos que el contrato de trabajo puede terminar. Es algo que es evidente. Es posible que el trabajador lo dé por terminado en caso de que tenga una mejor aspiración salarial. Es posible que ambos, tanto el empleador como el trabajador, se pongan de acuerdo en darlo por terminado, sea porque se han suscitado diferencias, porque ha habido proyectos de vida distintos, que ya le implican al trabajador salir del país, por ejemplo, y el empleador no quiere oponerse a ello, no quiere ser un obstáculo, y simplemente le permite al trabajador salir de esa relación contractual, desligarse o dar por terminado ese vínculo. No hay ningún problema y eso sería siempre lo ideal. Como también hay eventos, digamos, en los que ya existe pugnacidad, en los que ya el trabajador invoca que es el empleador el que no ha cumplido o viceversa. Esto puede suceder y esto es lo que explicaremos al final. De momento vamos a decir que el contrato de trabajo se puede terminar con justa causa por las causales que enunciaremos en la tercera parte, o sin justa causa, que es cuando simplemente el empleador decide prescindir de los servicios del trabajador y pagar de una indemnización por despido. Esto puede pasar y es lo usual, por eso está consagrado en el código. De una vez está tasada esa indemnización por despido, porque es lo que con frecuencia podría llegar a ocurrir. Simplemente un empleador da por terminado el contrato de trabajo, sea término fijo, indefinido, el que sea, por hora o labor, por tiempo determinado, accidental o ocasional, y entonces se resuelve conforme a la normativa del Código Sustantivo de Trabajo cómo tasar esta indemnización por despido sin justa causa. Atención, estas indemnizaciones son por despido sin justa causa. Cuando hay justa causa para terminar el contrato de trabajo por parte del empleador, pues no habría indemnización. Si la justa causa es de aquellas que puede invocar el trabajador, sí habría indemnización por evidentes motivos, porque en últimas, cuando el trabajador invoca una causal para dar por terminado el contrato de trabajo, estamos hablando de una situación de despido indirecto. Así es como se le llama la figura. Cuando
el trabajador decide terminar el contrato de trabajo porque, por ejemplo, su empleador está poniendo en riesgo la vida de los trabajadores al no implementar protocolos de bioseguridad adecuados, y no hablamos únicamente de los actuales por cuenta de la pandemia, sino de otros que también generan riesgos, riesgos eléctricos, riesgos biológicos en la manipulación de insumos o elementos de salud, en las salas de rayos X, en laboratorios, etc. Ese sería un ejemplo en el cual el trabajador podría acudir a las causales de terminación del contrato de trabajo que lo benefician a él, y en este caso se configuraría un despido indirecto. Si el empleador es quien invoca, más bien, quien termina el contrato de trabajo sin invocar una justa causa, estaremos hablando de un despido sin justa causa que genera entonces indemnización. Vamos a mencionar entonces cómo está tasada esa indemnización en función de la clase del contrato de trabajo y en virtud de los tiempos de antigüedad. Muy bien, tenemos entonces que si se trata de un contrato de trabajo a término fijo o por obra o labor, la indemnización por despido sin justa causa corresponde en el contrato a término fijo en pagarle al trabajador lo que faltaría para que se venza el contrato de trabajo, sea la duración inicial, las prórrogas si el contrato es inferior a un año, tema que ya estudiamos, o la renovación del contrato de trabajo. Es decir, lo que falta para que se termine el contrato laboral. Mucha atención con esto. Recuerden que para dar por terminado el contrato de trabajo a término fijo es necesario que exista un preaviso. Entonces vamos a poner el ejemplo. El preaviso que debe ser por lo menos de 30 días, o debe tener una anterioridad de 30 días a la fecha de expiración de la prórroga o de sus renovaciones. Vamos a poner entonces un ejemplo. El contrato de trabajo de Pedro Pérez, que trabaja, que labora en la fábrica de vinos La Unión S.A. Un ejemplo hipotético, desconozco si esa razón social existe como tal o no. Bien, entonces en la fábrica de vinos La Unión S.A., Pedro Pérez tiene un contrato de trabajo hasta el 30 de abril de 2021. 30 de abril de 2021. La empresa le comunica sin invocar justas causas que su contrato de trabajo expirará al término de la renovación, sin invocar ninguna justa causa. En ese caso, tenemos que el contrato o la tasación de la indemnización para Pedro Pérez implicaría pagarle el lapso que falta para que se venza su contrato de trabajo. Si no se invoca ninguna causa justa, simplemente se le opta por despedir desde ya. En ese caso tendríamos como terminación ese 30 de abril. ¿Por qué? Porque no ha transcurrido o no se ha operado la renovación de ese contrato. Si esa notificación se le hace al señor Pedro Pérez el 5 de enero de 2021 y se le dice su contrato se da por terminado, entonces no habría necesidad de esperar de computar otra fecha distinta al 30 de abril. Espero que seamos claros en este punto, si no en la clase presencial lo profundizamos. Entonces, recuerden que esta causal, esto que estamos diciendo es distinto a la no renovación. Cuando usted dice no se va a renovar el contrato de trabajo, pero usted trabaja hasta el 30 de abril, no hay indemnización. Si Pedro Pérez puede trabajar hasta el 30 de abril, no hay necesidad de indemnizarlo. El asunto aquí del despido sin justa causa sería si a Pedro Pérez le dijera usted se va hoy, 5 de enero de 2021, o se va el 12 de enero de 2021. Como vemos, ese contrato todavía tiene una vigencia hasta el 30 de abril de 2021 y por tal motivo es en ese lapso de tiempo, vamos a tomar fecha de despido 12 de enero, es en ese lapso de tiempo del 13 de enero, que es el día siguiente a su despido, hasta el 30 de abril, ese lapso de tiempo, esos días en salario, son los que constituyen
la indemnización de Pedro. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos al segundo caso. Si a Pedro Pérez le comunican el 1 de abril, el 1 de abril de 2021, en la misma hipótesis, que su contrato de trabajo se da por terminado el 8 de abril. Entonces, si le comunican el 1 de abril que su contrato se da por terminado el 8 de abril, ya ese contrato de Pedro Pérez ya se había renovado, porque no se hizo con la anterioridad de 30 días. Vemos, ya había transcurrido el primer día, ya había transcurrido el primer día de abril. Y si ustedes descuentan ese primer día de abril, entre el 2 y el 30 de abril hay 29 días, incluso si se tomaran como días calendario. Entonces, tenemos aquí que evidentemente no es posible darle el cómputo a la liquidación de Pedro Pérez tomando como referencia el 30 de abril. ¿Por qué? Porque ese contrato a término fijo ya se prorrogó o ya se renovó según el caso. Entonces, ahí el análisis que hay que hacer, y mucha atención a esto, es si el contrato de Pedro ya había surtido las 3 prórrogas. Si está en curso de la segunda prórroga, por ejemplo, tendremos que calcular cuándo vencería la tercera, y sería hasta el vencimiento de la tercera que se extiende la indemnización. Vamos a explicarlo con el ejemplo que hemos traído en clases anteriores. El contrato de Pedro Pérez se estipuló por 3 meses y comenzó en enero de 2021. Entonces, al haber comenzado en enero de 2021, en marzo se prorrogó. Muy bien, iría entonces hasta junio. Vamos entonces a asumir que el 30 de junio es la segunda prórroga del contrato de Pedro Pérez en la fábrica de vinos La Unión S.A. A Pedro Pérez le comunican el 18 de junio de 2021 que su relación laboral con la empresa termina el 22 de junio también de 2021. Entonces, atención a esto. El cómputo de los días de indemnización por despido sin justa causa a favor de Pedro Pérez, yo no lo puedo contar del 22 de junio al 30 de junio, porque ese contrato ya se había prorrogado. En este caso, había tenido su segunda prórroga, que es la que va de julio al 30 de septiembre de 2021. En ese caso, entonces, si el señor Pedro Pérez trabaja hasta el 22 de junio, el término para indemnizarlo, o más bien el tiempo para calcular esa indemnización, son los días de salario comprendidos entre el 23 de junio de 2021, que es cuando deja de percibir su sueldo, hasta el 30 de septiembre de 2021. Muy bien, por supuesto, asumamos que el 30 de junio no vencía su segunda prórroga, sino la tercera. ¿Esto qué quiere decir? Que ya a partir del 30 de junio ya no se iba a surtir otra prórroga por 3 meses, sino una renovación por 1 año. Mucha atención a esto, una renovación por 1 año. Mucha atención a esto. Eso quiere decir que la indemnización de Pedro Pérez ya no se calcularía, como ya lo expliqué antes, del 23 al 30 de junio, porque ese contrato ya se renovó. Esa indemnización se calcularía del 23 de junio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022. ¿Por qué? Porque ese contrato ya se renovó. El contrato no se renueva ni se prorroga, o no se entiende renovado y prorrogado en el mismo momento en que ya se da por terminado el periodo inicial o la prórroga de que se trate. Se da por prorrogado o terminado a partir del momento en que pasaron los 30 días para el preaviso y la empresa no le comunicó al trabajador que ese contrato se renovaba. Lo mismo sucede en los contratos de arrendamiento, por poner un ejemplo. Si no se ha preavisado oportunamente que el contrato de arrendamiento se da por terminado,
Eso quiere decir que ya ese contrato se renovó. Simplemente se espera a que llegue la fecha convenida o a que llegue la fecha en la que se surtiría la prórroga o la renovación, y a partir de allí operaría el efecto automático, obviamente por el tiempo que está contemplado. Entonces, mucha atención con esto, porque puede suceder que una empresa esté pensando en prescindir las labores de un trabajador calculando un tiempo y no esté teniendo en cuenta que ese contrato de ese trabajador ya se prorrogó, o peor aún, que ya se renovó. Y en ese sentido podría estarse, digamos así, podría estar asumiendo unas consecuencias patrimoniales más altas de las que inicialmente había contemplado. Muy bien, entonces, en los contratos a término fijo, volvemos a decir, el monto indemnizatorio corresponde al número de días de salario que se adeudan a la terminación del contrato. Es decir, se calcula cuántos días faltan para que se cumpla el contrato, y esos días multiplicados por el salario corresponden a la indemnización. En la clase presencial haremos ejemplos prácticos de esta situación. Bien, en los contratos por obra o labor contratada se paga según el porcentaje de la labor que se ha desarrollado, y eso pues habría que tasarlo en función del tiempo estimado o en función de la proporción de la tarea que se acaba de hacer. Es algo que tendrá que convenirse, eso dependerá de la naturaleza de la labor, si es por ejemplo la construcción de una casa o la elaboración de lo que se llama la estucada y la pintura, o si se trata de cosechas, de cosechar algún cultivo. Entonces, ¿en qué proporción se establece cuánto se ha cumplido con la hora de labor? Si era para construir unas mesas, había que hacer 4 mesas, 10 sillas, se hicieron 2 mesas, 3 sillas, entonces proporcionalmente se establecería cuánto faltaría para dar cumplimiento a la obra o la labor. Bien, en los contratos a término indefinido, la manera de tasar la indemnización es diferente, sustancialmente distinta. En los contratos a término indefinido, la indemnización depende de 2 factores: del monto del salario y del periodo trabajado. Entonces, el monto del salario. Los salarios, o más bien, los trabajadores que devenguen un sueldo que oscile entre un salario mínimo y lo que sea menor de 10, o sea, los que devenguen menos de 10 salarios mínimos, la indemnización se tasa de la siguiente manera: por el primer año trabajado, o si trabajó menos del año, se pagan 30 días. Se pagan 30 días de salario por el primer año de trabajo o por su fracción. Si trabajó más de un año, entonces, por el primer año de trabajo se pagan 30 días de salario, y por el segundo o fracción en adelante se calcula, se saca la regla de 3, a partir del segundo año o después del primer año, para ser más precisos, se pagan 20 días de salario a título de indemnización por despido injusto. Quiere decir, vamos a cerrar las cifras para hacer esto mucho más fácil, que si el trabajador devengaba 1.800.000 pesos, con lo cual no hay duda de que no devenga más de 10 salarios mínimos legales mensuales, entonces trabajador que devenga 1.800.000 pesos en su sueldo tenía 4 años de antigüedad cerrados, vamos a dejarlos concluidos para no extender ni hacer más compleja la explicación. Entonces, 4 años de antigüedad: por el primer año 30 días, por el segundo año 20 días, por el tercer año otros 20 días y por el cuarto año también 20 días. Esto quiere decir en total 60 más 30, 90 días de salario como indemnización. Bien, ese es el ejercicio que hay que hacer. Entonces los días se multiplican por el salario diario que está devengando el trabajador, y ahí tenemos entonces la tasación del despido sin justa causa. Muy bien, vamos ahora al caso
de los trabajadores que devengan 10 o más salarios mínimos. Devengan 10 o más salarios mínimos. Vamos a hacer un cálculo aproximado al salario de hoy. Ustedes pues tomarán la cifra exacta y lo multiplicarán. Vamos a decir por cifras cerradas, es decir, haciendo una aproximación, que son 980.000 pesos en 2021. Esto es una aproximación porque la cifra es ligeramente superior. Esto quiere decir que esta indemnización cubriría a las personas que en nuestra hipótesis, en un salario mínimo de 980.000 pesos, cubriría a las personas que devenguen 9.800.000 pesos o más. Entonces la pregunta es, bueno, si devenga 10 salarios mínimos, ¿cuál le aplico? ¿La primera o la segunda? La segunda, o sea, la que va a explicar, la indemnización que va a explicar a continuación. La que acabo de hacer, la de 30 días por el primer año y en adelante 20 días o fracción, es para los que devenguen menos de 10 salarios mínimos. Y 10 no es menos de 10, 10 es 10. Punto, ahí no hay nada que discutir. Esta segunda que voy a explicar es para los que devengan desde 10 salarios mínimos hacia adelante, hacia arriba, lo que ustedes quieran. Muy bien. Entonces aquí la indemnización, y estamos hablando de contrato a término indefinido de nuevo, depende también de la antigüedad y se liquida igual. Lo único que cambia son los días a computar. Entonces, por el primer año de antigüedad son 20 días. Y por el segundo año en adelante son 15 días. Y de nuevo, pues, si el trabajador no estuvo el segundo año completo, digamos, sino que estuvo únicamente 2/3 partes, es decir, 8 meses. El trabajador estuvo de antigüedad 1 año, 8 meses. Entonces, sería por el primer año 20 días y por el segundo ya no serían 15 días, sino 10 días. ¿Por qué? Porque si usted divide 15 en 3, las 2/3 partes son 10. O sea, 5, 10, 15. Entonces, 2/3 partes. Lo mismo 4, 8 y 12. Entonces, trabajó 8 meses. Entonces, ya no devenga los 15 días de salario, sino proporcionalmente, entonces 5, 10. Listo, eso es lo que hay que hacer. Y si los meses no son exactos, pues entonces se hace la regla de 3 con el número de días que tiene el año. Eso no tiene ninguna complejidad. ¿Listo? Entonces, vamos a recapitular. Trabajador que devenga menos de 10 salarios mínimos en un contrato a término indefinido. ¿Cómo se liquida la indemnización por despido sin justa causa? Entonces, por el primer año, 30 días. Después del primer año, o sea, a partir del segundo año en adelante, o fracción, serían 20 días. Si devenga más de 10 salarios mínimos o más, 10 salarios mínimos o más, entonces por el primer año 20 días y a partir del segundo año o desde el segundo año o fracción son 15 días. Listo, entonces 30 y 20 tenemos aquí menos de 10 salarios mínimos y aquí tenemos 20 y 15 para los de 10 salarios mínimos o superiores o cifras superiores. Muy bien, ahí está claro, no hay mayores complejidades, con ejercicios prácticos que veremos en la clase presencial, vamos a profundizar más en este punto. Por eso hay que leer muy bien el texto. Bien, pasemos ahora a las causales de terminación con justa causa, porque hay eventos en los que el contrato de trabajo amerita darse por terminado, o sea, hay motivos que la ley respalda como suficientes para dar por terminada una relación laboral. Vamos a explicarlo entonces tal como lo trae la doctrina, o sea, el texto jurídico que estamos estudiando, para no hacerlo en el orden estricto que tiene el Código Laboral. Vamos a hacerlo conceptualmente, dividiéndolo en esas 3 categorías. Las causales que son por hechos externos o causales objetivas, la segunda causal que es, o el segundo grupo de causales que es por mutuo acuerdo, bueno, que de hecho solo es esa, por mutuo acuerdo, y el tercer evento que es por iniciativa del empleador o por iniciativa del trabajador. Aquí estamos hablando de terminaciones unilaterales. Entonces, terminaciones objetivas, terminación de mutuo acuerdo y terminaciones unilaterales
sea del empleador o sea del trabajador. Entonces, causales objetivas de la terminación del contrato de trabajo. La primera y la más evidente, la muerte del trabajador. Si el trabajador muere, ahí termina la relación laboral, porque el contrato de trabajo es personal. Ya lo dijimos al explicar los tres elementos de la relación laboral, que uno de ellos es la prestación personal del servicio. Bueno, que si el trabajador era taxista y el hijo lo entró a reemplazar, el hijo de Pedro Navaja también es taxista, entonces Pedrito Navaja ahora va a asumir el empleo. Bueno, pues ya es otro contrato. Es un contrato ahora con Pedrito Navaja, porque el que tenían con Pedro Navaja ya se extinguió. Muerto el trabajador, extinguió el contrato de trabajo. Como ya lo explicamos antes, si el que muere es el empleador, persona natural, el contrato no termina, sino que se suspende. Se suspende mientras la actividad económica se renueva. Por ejemplo, si es personal doméstico, que es lo que suele suceder. Entonces, digamos, es donde habitualmente hay un empleador que es persona natural. Si hay otra persona que se va a hacer cargo de la casa o de la finca, hablemos de mayordomos, entonces una vez la finca o la casa nuevamente esté al cuidado de otra persona, como propietario o haciendo las veces de tal mientras se adelanta el proceso de sucesión, o sea, siendo el poseedor de la finca o de la casa, el contrato de trabajo termina la suspensión y vuelve a surtir efectos. Si el que muere es el trabajador, necesariamente sí termina el contrato de trabajo. Muy bien. El segundo evento es muy parecido y es cuando sobreviene la extinción o la liquidación de la persona jurídica. En este caso habría que estudiar si hay sustitución patronal o no. Es decir, cuando una persona jurídica se extingue simplemente para cambiar la razón social. En esos casos se ha sostenido que el contrato de trabajo como tal no debe terminar porque hay sustitución de patronos. Esto es un concepto complejo, digamos que merece profundizarse y pues que en el texto no se trata como tal en profundidad, pero que si yo los llamo a que hagamos una indagación personal sobre este punto y eventualmente les subiré algún material adicional sobre ello. Pero por lo pronto entendamos que si se trata de una liquidación definitiva de la empresa, una quiebra, entró en proceso de reorganización, que así es como se llama hoy técnicamente, por virtud de la ley 1116. Entonces, en este caso, si la persona jurídica fenece, se extingue, y si ya el negocio deja de operar, la fábrica de vinos, en el caso de Pedro Pérez, entonces lógicamente ya hay una parte en el contrato que no está, que es el empleador, y por tal virtud tampoco hay contrato de trabajo. Bien, el tercer caso, que también es una causal objetiva, o sea, un hecho externo a la voluntad de las partes, es cuando se produce, ustedes van a recordar que algo de esto lo mencionamos antes, se produce el cierre de la empresa por término superior a 120 días, por crisis económicas, por factores externos, ya les había mencionado la finca ganadera que se inunda, se murieron las reses, no se pudo recuperar el negocio, o el criadero de pollos, hubo un hurto total de todos los elementos, y no hubo cómo recuperar la actividad económica. Bien, en ese caso, siempre que haya permiso del inspector de trabajo, recordemos, siempre hay que haya permiso de la oficina laboral y esa suspensión de actividades vaya más allá de los 120 días, entonces en este caso también terminará el contrato de trabajo. Muy bien, ahí tenemos las tres causales objetivas. Terminación del contrato de trabajo por causales objetivas, hechos externos. La segunda, por mutuo acuerdo, no hay mucho que decir, empleador y trabajador se ponen de acuerdo en terminar el contrato de trabajo, puede ser que lo hagan con el preaviso, incluso pueden prescindir de él si ambos están de acuerdo, no hay ningún problema. Pensemos en el caso de un trabajador joven, que dependía del apoyo de sus padres. Pensemos en Juanito Alimaña, que dependía de Pedro Alimaña también para poder subsistir. Falleció su padre Pedro Alimaña y Juanito tiene que salir del país porque de pronto su padre fue asesinado por motivos políticos, económicos, extorsiones, cualquier otra cosa, y por seguridad tiene que salir del país. Le comunica a su empleador, tengo que irme porque pasa esto.
Ahí no se van a poner a esperar preavisos ni nada. Lo más natural y obvio es que el contrato se dé por terminado y punto. O se va a estudiar, se va para el exterior, le salió una oportunidad en otra parte. Lo ideal es que con humanidad se entendiera a las personas y no se les sometiera a que tiene que cumplir el contrato de trabajo hasta tal punto, aunque eso ya va pues en las partes del contrato de trabajo. Listo, eso ya va en las obligaciones son las obligaciones, los hechos son los hechos. Aquí estamos hablando de la terminación de mutuo acuerdo y sería en el caso en que sí se pongan de acuerdo en terminar el contrato incluso antes del vencimiento del término pactado o antes de la ejecución de la obra o labor. Es posible, nada se los impide. Bien, en tercer lugar tenemos el grupo de las causales que constituyen terminación unilateral, bien sea invocada por el empleador o invocada por el trabajador. ¿Listo? Por parte del empleador, voy a destacar algunas de las justas causas. El texto enumera varias, pero vamos a señalar las principales. Bien, la violencia física, las injurias o el maltrato acontecidos en el lugar de trabajo. Y aquí también se incluye, si es en el lugar de trabajo, los actos disciplinarios graves o las acciones disciplinarias de contenido grave o de alta gravedad que comete el trabajador en contra de los empleadores, de sus familiares, o sea, los familiares del empleador, del personal directivo, de sus compañeros, etcétera, entre otros. Esa es una de las causales. Otra causal es este mismo maltratamiento, injurias, daños, etcétera y demás, cometidos fuera del lugar de trabajo, caso en el cual lo único que se excluye pues, son los actos disciplinarios graves, porque fuera de su lugar de trabajo usted no está sometido a código disciplinario, a no ser que en su profesión exista un código disciplinario de esa naturaleza, como es el caso de los abogados o de servidores públicos. Servidores públicos, atención, en los códigos disciplinarios sí existen causales que incluso estando usted fuera de su trabajo podrían indicar que es causal de despido. Muy bien, también tenemos como justa causa de trabajo para dar por terminado por el empleador el hurto de materiales o el daño a los bienes y a las cosas. También es, por supuesto, tiene que ser de alta entidad, de alta gravedad y siempre que este daño se haya producido de manera voluntaria. Esto es justa causa para la terminación del contrato de trabajo. Bien, otra de las causales, como hay que explicarlo porque allí está en el texto, es cuando existe una incapacidad superior a 180 días cuya expectativa es de no mejoría, una incapacidad, como ya les decía antes, que tiende a mostrar que la pérdida de capacidad laboral se supera por encima de ese 50% y ya en definitiva el trabajador no puede reincorporarse a su lugar de trabajo. Hay que tener mucho cuidado aquí porque en caso de que se produzca la recuperación, el trabajador debe ser reintegrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Mire, el empleador no se tiene que preocupar porque el trabajador esté incapacitado. ¿Por qué? Porque es que las incapacidades, después del día tercero, ya no las paga el empleador paga 2 días, los primeros 2 días. De ahí en adelante le corresponde a la EPS o la ARL. Si eso es así, ¿qué necesidad tiene una empresa de ponerse a despedir a un trabajador que se encuentra en esa situación de una incapacidad que implica que no está en condiciones de laborar más allá de 180 días? Entonces no habría necesidad. Es algo que no se entiende para qué se produciría un despido de esos, porque ya tenemos un sistema de protección para el trabajador que el empleador no tendría, digamos, mayor carga sobre ello, más allá de las afiliaciones o de los conceptos parafiscales, entre otros, pero el salario lo paga la EPS, en este caso la incapacidad, que es la que sustituye al salario. Muy bien, otra causal de terminación es si el trabajador engañó al empleador sobre sus actitudes, sobre sus aptitudes más bien, o sobre las condiciones que debe tener para desempeñar el cargo.
Por ejemplo, presentó acreditaciones falsas. Debía ser contador público o debía ser administrador de empresas y no lo era. Simplemente tenía un certificado de terminación de estudios y le aseguró a la empresa que al momento de incorporarse ya se iba a graduar y no lo hizo. Entonces también es causal de terminación. También es causal de terminación unilateral el hecho de que el trabajador, esta es otra causal delicada, atención con esto. Si el trabajador tiene una detención preventiva, o sea, una medida de aseguramiento que se extiende más allá de los 30 días. Y mucha atención, una medida de aseguramiento es la que le impone un juez penal de control de garantías a una persona contra la cual se le sigue un proceso penal, o sea, que tiene la calidad de imputado en un proceso penal, pero sobre el cual todavía no hay condena. Es decir, una persona puede ir a la cárcel, puede tener detención domiciliaria y aún así no está condenado, porque lo que pesa sobre él solo es una medida preventiva, una detención preventiva. Que alguien vaya a la cárcel no quiere decir que esté condenado. Que alguien tenga detención domiciliaria no quiere decir que esté condenado, y esto quiere decir que no significa que sea culpable. Esa persona puede ser inocente. De hecho, se presume inocente mientras no haya sentencia judicial que declare lo contrario y sentencia judicial que ya esté en firme, o sea que contra ella no haya recursos de apelación, revisión, casación, ninguno, doble conformidad, nada. Entonces, la atención es esta. El trabajador, bueno, el empleador, digamos, en la fábrica de vinos S.A., observan y estudian el caso de Pedro Pérez, que está detenido preventivamente por un hurto agravado, una extorsión, por poner un ejemplo. Y esa detención preventiva ya ha durado 6 meses. Entonces, la empresa Vinos, la fábrica de vinos, la Unión S.A., decide dar por terminado el contrato de trabajo y efectivamente la causal se cumplió. Hasta ahí todo aparentemente está bien. Pero mucho cuidado, porque el mismo código dice que si con posterioridad la sentencia penal en firme que se dicte contra Pedro Pérez no es condenatoria, o sea, si a Pedro Pérez no lo condenan, esa terminación queda sin efectos. ¿Y eso qué quiere decir? Que al trabajador se le debe pagar los salarios que dejó de percibir, junto con las prestaciones sociales y demás. Entonces, y por supuesto aquí estaría incluida la indemnización por terminación sin justa causa, que puede ser discutible porque la causa sí era justa, simplemente desapareció el hecho que le da lugar, pero para toda interpretación, en caso de dudas, está el principio a favor del trabajador y nada obstaría en contrario, o sea, nada impediría que en algún momento la interpretación judicial, por vía de la jurisprudencia, diga que sí hay que hacer esa indemnización. Entonces, mucha atención con esto, hay que leer las dos partes. Sí, tiene medida de aseguramiento superior a 30 días, pero si esa persona resulta absuelta, o lo que es lo mismo, si no lo condenan, esa terminación no tiene efectos. Se deja sin efectos y por tanto el empleador, la empresa, tendría que asumir unos costos bastante considerables. Bien, también es posible que no se trate de una detención preventiva, sino de un acto correccional, de un acto de policía que para el empleador sea suficientemente grave como para dar por terminado el contrato de trabajo. Bien, también incluimos aquí la violación de los deberes que tiene el trabajador, los que vimos en la sesión anterior, siempre que esa vulneración sea en materia grave. Se enfatiza en la violación de la reserva, también de la información, como una causal de terminación del contrato de trabajo, por supuesto. Entonces, aquí tenemos las causales, en el texto hay otras, profundizaremos en ellas en su debido momento. Tengamos en cuenta es que siempre que se vaya a producir la terminación del contrato de trabajo, al trabajador por una justa causal, aduciendo una justa causal, el empleador debe enviar un escrito al trabajador adelantándole un debido proceso. Entonces, en ese escrito debe señalar claramente cuál es la causal por la cual se anuncia que puede ser despedido
Entonces, ¿cuál es la causal legal? Se transcribe el artículo, se señala exactamente cuál es la causal, bien sea que se invoque tanto el código laboral o solo el código laboral, o que además se señale el manual de funciones. Todo el soporte normativo hay que indicarlo. No se puede dejar nada por fuera. Y al trabajador hay que citar no los descargos, hay que permitirle que conozca las pruebas, que conozca los informes. Y si es deseo del trabajador, él también puede aportar pruebas, puede contrainterrogar testigos, e incluso si así lo solicita, él puede contratar a un abogado para que lo asista en esas audiencias. En los procesos ante las empresas también se puede constituir abogados, claro que sí. Nada impide, o sea, los abogados no solo representan a las personas ante los jueces, los abogados no solo representan a las personas ante los jueces o ante las autoridades administrativas, también lo hacen ante particulares respecto a los cuales tienen indefensión, empresas de servicios públicos, o en este caso ante las empresas frente a las cuales laboran o respecto de las cuales laboran. Muy bien, mencionemos otras causales. Otra causal interesante, y es en caso de que el trabajador haya disminuido sustancialmente su desempeño, caso en el cual existe un procedimiento especial, y es que el empleador debe enviarle 2 memoriales, 2 escritos que no tengan 8 días entre sí, es decir, si se envió el 1 de febrero de 2021, el otro se le tendría que enviar sin que sea antes de 8 días laborales, es decir, se le tendría que enviar por ahí el 15 o 20, indicándole en términos concisos y concretos en qué consiste esa disminución del trabajo y cuál es el rendimiento esperado. Una vez que se le han enviado estos 2 escritos al trabajador, debe enviársele un cuadro comparativo donde se le explique cuál era su rendimiento anterior, cuál es el actual, y se le debe permitir que surta sus descargos. El trabajador tiene un término para hacerlo y el empleador puede pronunciarse sobre ese escrito también. Entonces siempre hay un procedimiento legal, pero para este caso de la disminución, entonces hay que tener en cuenta ese procedimiento específico de la disminución del rendimiento laboral. Muy bien, también se puede dar terminado el contrato de trabajo por parte del empleador si el trabajador resulta no ser idóneo para el desempeño del cargo. Esa no idoneidad puede ser durante el periodo de prueba o después del periodo de prueba. De repente la persona no es capaz de afrontar los nuevos retos que implica el desempeño del trabajo. Esto sucede mucho cuando hay tecnificación o cuando hay automatización de procesos. Y a pesar de que exista el adiestramiento, la capacitación, la persona no se logra adaptar. Y siempre que se acredite que eso se ha llevado adelante, por eso es importante llevar a cabo las capacitaciones, las constancias de las capacitaciones que le sirvan de soporte al trabajador para que pueda entonces acreditar que sí hizo lo que estaba de su parte, lo que le era exigible para formar y preparar a su trabajador. Muy bien, vamos a mencionar ahora las causales de terminación por parte del trabajador, quien asimismo puede informar, vamos a decir, hay una causal de terminación del trabajador que es muy similar a la del empleador, y es que con un preaviso también de 30 días le informe al empleador que no va a continuar desempeñando su trabajo. Hay una discusión porque había una normatividad anterior que decía que si el trabajador no cumplía con el preaviso dentro del término, debía pagarle, o el empleador podía retener una suma de dinero que era por 15 días o 30 días de salario. Y en la actualidad esa prohibición no está expresa. Algunos dicen que la sanción sigue vigente porque la normativa nueva no la derogó. Otros dicen, y es mi parecer, que si la normativa nueva no contempla la sanción y efectivamente derogó la anterior, uno no puede aplicar sanciones por analogía. O sea, usted no puede decir, como este caso se parecía al anterior, entonces sostengo la sanción. La sanción tiene que estar expresa. De todas maneras, ustedes lo saben, el trabajador es el elemento débil de la relación. Lo más idóneo es que siempre cumpla con los preavisos, tal como debe hacerlo el empleador. Muy bien, continuamos. El trabajador también puede dar por terminado el contrato de trabajo en caso de que el empleador incumpla gravemente los deberes que son de su cargo, o sea, no suministrar
la materia prima, los elementos de trabajo o todas las demás obligaciones especiales que vimos en la clase anterior, debe ser de manera grave. El trabajador también, en caso de que quiera dar por terminado el contrato de trabajo, debe comunicarlo por medio de un escrito donde indique la causal y las pruebas que así lo soportan. ¿Por qué? Porque el trabajador tampoco se puede ir así como así porque le dio la gana de irse. No, hay que sustentar siempre los motivos para sostener las cosas o las afirmaciones sobre las causales que se están invocando. Y lo ideal es que siempre se dirima este tipo de asuntos primero al interior de la empresa y si no es posible resolverlo ante la oficina de trabajo. Siempre debe haber una mediación de una autoridad y en caso de controversia sí tendría que acudirse ante un juez laboral. Muy bien. En caso de controversia quiere decir en caso de que la empresa sostenga que el contrato de trabajo debe continuar y el trabajador diga que no, o al contrario también. Sí, bueno, aunque al contrario es más complicado porque simplemente si el empleador desea prescindir de los servicios del trabajador, pues no lo deja entrar a la empresa y ya. Y en ese caso ya el trabajador pues formularía la demanda laboral y todo lo demás que impone continuar adelante con un proceso judicial. Muy bien, otras causales por las cuales el trabajador puede dar por terminado el contrato de trabajo es si el empleador está adoptando medidas que ponen en peligro su salud o la de sus compañeros o la de su entorno de trabajo, que sería como el caso que les mencionaba, si se están dando órdenes para trabajar en alturas sin los elementos apropiados, para manipular objetos peligrosos, agujas, etcétera, trabajos en laboratorios sin proporcionar los elementos adecuados, entre otros. Asimismo, el trabajador puede dar por terminado el contrato de trabajo si padece o es víctima de violencia, maltratos, injurias o humillaciones, que también deben estar documentadas de alguna manera. No hacerlo, cuando uno afirma que está siendo maltratado, Pedro Pérez afirma que está siendo maltratado, y no tiene cómo probarlo, eso podría ser calificado como una afirmación calumniosa o injuriosa, y por eso siempre hay que tener evidencia de lo que se dice de alguna manera, fotos, videos, testimonios, lo que sea. Muy bien, continuamos. También es posible que el trabajador dé por terminado el contrato de trabajo si su empleador decide reubicarlo en otra sede en donde sea evidente que está rompiendo con su vínculo familiar, con su unidad social, y simplemente si el trabajador no desea desplazarse hacia otro lugar, puede dar por terminado el contrato de trabajo. Es cierto que existe la figura del ius variandi, que lo explicamos en la clase anterior, según la cual el empleador puede trasladar a su trabajador, pensemos en un ingenio, en una empresa, digamos una fábrica a nivel nacional, de colchones, de lo que sea, pinturas, que decide desplazar a su trabajador de Bogotá a Armenia, o de Cali a La Guajira, lo que sea, a Bucaramanga. Es posible que el traslado se produzca si el trabajador lo acepta. Si el trabajador no lo acepta, puede invocar el despido indirecto y puede solicitar las indemnizaciones a que haya lugar. Por supuesto, volvemos a decir, lo ideal sería que las controversias se resolvieran al interior de las empresas. Pero en caso de que esto no suceda, para eso el Código Sustantivo del Trabajo tiene un mecanismo de solución que en este caso es permitirle al trabajador que invoque la terminación unilateral del contrato de trabajo. Muy bien, con esto tenemos los elementos más relevantes de la terminación del contrato. Los demás se señalarán en la clase presencial, en las dudas que ustedes formulen, a partir de la lectura del texto y de la lectura del código. Muy bien, quisiera simplemente para terminar enfatizar en que en el caso de los grupos que tienen protección laboral reforzada, estamos hablando de las maternas, del fuero sindical, de quienes gozan de fuero sindical, y de las personas que tienen esa protección especial de la ley 361 para las personas con discapacidad o que padecen afectaciones graves de salud. Para ese caso, el despido siempre debe implicar la solicitud de permiso por parte de la empresa al inspector de la oficina de trabajo. Siempre debe dar permiso. En caso de que no exista permiso, ese despido se considera ineficaz
y no surte efectos con todas las consecuencias que hemos dicho hasta ahora. Muy bien, vamos entonces a mencionar cuáles son los apuntes que se deben desarrollar en sus cuadernos con la lógica o con la dinámica que ustedes ya conocen. Vamos a mencionar en primer término cuáles son los conceptos de estabilidad laboral. Vimos dos clases, entonces cuáles son los conceptos de estabilidad laboral. Vamos a presentar un concepto de cada uno, conceptos breves, se pueden apoyar en el texto también. Y vamos a plantear dos ejemplos de cada uno de los dos tipos de estabilidad. Vamos a hablar de la condición resolutoria del contrato de trabajo, en qué consiste la terminación del contrato de trabajo. Planteamos el concepto. Vamos a mencionar qué es terminación del contrato con justa causa, qué es terminación sin justa causa y cuáles son las formas de terminar el contrato de trabajo. Aquí vemos tres grupos, las que acabamos de mencionar. Simplemente voy a reseñar, porque además de mencionarlas debemos explicarlas. Las causales objetivas, mutuo acuerdo y unilaterales. Ya ustedes las resuelven o las completan conforme a lo que se ha explicado en este video. Bien, vamos a explicar la manera en que se produce la indemnización por despido sin justa causa en el caso de los contratos de trabajo a término fijo, por hora o labor, y en los contratos a término indefinido. Vamos a explicar cómo se surten esas liquidaciones y atención a esto, vamos a presentar 3 ejemplos de liquidación por cada figura. Entonces, por contrato a término indefinido, 3 ejemplos de liquidación. En los de término indefinido debe haber uno en el que se pueda indemnizar al vencimiento del contrato, otro en el que haya existido prórroga y otro en el que haya renovación. Ustedes ya saben cómo se debe liquidar eso porque se acaba de explicar. Bien, y en los contratos a término indefinido debe haber, vamos a bajar un poco aquí, debe haber 2 ejemplos. Uno de trabajador que devengue salario menor a 10 salarios mínimos, uno en el cual sea superior a un año, y otro en el que además de ser superior a un año tenga una fracción para que lo hagamos completo, una fracción de meses, de días, de lo que quieran, pero que no esté así como redondeado como se hizo en el ejemplo del video. Lo mismo vamos a hacer con el caso del trabajador con salario superior o con sueldo superior a 10 salarios mínimos. Los dos ejemplos que son siempre indemnización de antigüedad superior a un año, el primero es libre y el segundo sí debe tener fracción, sí debe tener alguna fracción. Bien, por último, vamos a escribir, y esto sí, por favor, lo vamos a hacer concreto y completo. Vamos a escribir todas las causales de terminación del contrato de trabajo, sean objetivas, sea la de mutuo acuerdo y sea las unilaterales. Vamos a escribirlas todas y hacer un breve concepto en 2 renglones por cada una de ellas. Y vamos a profundizar, atención, vamos a profundizar o a plantear una pregunta sobre 3 causales de terminación por parte del empleador y 3 causales por parte del trabajador. Se pueden formular preguntas o se puede hacer una profundización específica comentando sentencias, incluyendo mayor análisis de texto, entre otras. Bien, hasta aquí entonces la sesión del día de hoy. Muchas gracias, muy amables.